tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista, otro programa más con un invitado especial de verdad, Juan Manuel Ramírez Osorio, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos porque tenemos un tema bastante interesante que platicar con ustedes, sobre todo para aquellos que quisieran conocer un poco más de lo que es la historia de Cuba y sobre todo de Fidel Castro Ruz. Así que está con nosotros Juan Manuel, gracias. Jorge. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Un gusto tener aquí a Juan Manuel Ramírez y desde luego que el tema también es muy interesante sobre esas cosas poco conocidas, ¿no? Que a veces cuando se habla de la represión del gobierno cubano, del maltrato que se da a algunos de sus ciudadanos, a veces muchos no alcanzan a entenderlo, o más bien a creerlo, piensan que se exagera, que es una propaganda capitalista y aquí tenemos un vivo testimonio de lo que ha vivido Juan Manuel por medio de uno de sus familiares. Juan Manuel. ¿Cómo estás, Jorge? Me da mucho gusto saludarles. Les agradezco, mi estimado Humberto. ¿Cómo están? No, agradezco la presentación inmerecida. Hay que decirle a la gente que nos está viendo también que Juan Manuel Ramírez ha sido una gente reconocida aquí en Tabasco y en muchas partes del país porque él fue corresponsal de Televisa, cuando Televisa era aquello que hoy, pues, algunas veces se extraña, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, es una gente conocedora, es una gente que tiene trayectoria y sobre todo en esa empresa que muchos años estuvo como representante en Tabasco aquí de Televisa. Bueno, hoy nos viene a platicar de algo que debido a que hicimos anteriormente un programa dedicado a Cuba, sobre todo lo que está pasando allá, que no me canso de decirlo, es una dictadura disfrazada de una lucha por defender una causa ante un enemigo que ya yo no creo que exista allá, pero es el buen argumento que tienen estas autoridades para continuar sometiendo a ese pueblo con una dictadura total. Juan Ramírez, a raíz de ese programa que hicimos, Jorge, pues Juan Manuel me escribió en un WhatsApp de que un tío de él, muy hermano de su mamá, había estado incursionando en esa, vamos a llamar, épica batalla en contra de quienes la isla la tenían, pues así, hay que decirlo, hay que reconocerlo, como si fuera el gran cabaret de Estados Unidos. Y bueno, esa fue la bandera, esa fue la causa por la cual Fidel Castro y otros más llegaron a invadir Cuba para tratar de sacar este gobierno. Tu tío, ¿cuál es el nombre de tu tío? Mi tío se llama Pedro Osorio Franco. Hermano de tu mamá. Hermano de mi mamá, sí. De hecho, te comentaba yo, existe una foto de donde está Fidel Castro, el Che Guevara, está mi mamá, está mi tío, está una tía que ya falleció también, están mis abuelos, los papás de mi mamá, y están ellos en la sala de la casa que tenían en Mixcoac, en el barrio de Mixcoac, allá en la Ciudad de México. Ellos se retrataron ahí. ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Fidel Castro? Bueno, Fidel Castro y el Che Guevara se entrenaron en la Ciudad de México, estuvieron entrenándose para hacer la revolución, ir a hacer la revolución en Cuba. Ellos se entrenaban y eran protegidos por el entonces secretario de gobierno, de gobernación, que se llamaba Fernando Gutiérrez Barrios, don Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre muy poderoso a nivel político que les brindaba esa protección. ¿Quién era el presidente, Juan? Si mal no recuerdo, era Adolfo Ruiz Cortines, si mal no recuerdo, sí, quizás pueda fallar en ese tema, pues yo todavía no nací, yo nací cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente, ¿no? Pero Fernando Gutiérrez Barrios era el que sí les daba la protección, ¿sí? Ellos están retratados ahí. ¿Por qué? Porque mi tío, en ese afán de ser una persona muy inquieta, siempre hay un familiar que es muy inquieto, ese era mi tío. Y mi tío salía, se iba con los amigos, con esto y todo, y los conoció a estas personas, les llamó, le gustó. Él, como muchos otros mexicanos, se fueron junto con Fidel Castro y se fueron a Cuba en el barco Granma, ¿sí? A hacer la revolución en Cuba. La guerrilla, ¿sí? Empiezan con la guerrilla para llevar a cabo esa revolución. Él llega, tu tío participa como mexicano en esa guerra que logra finalmente derrotar
al gobierno de Batista y instaura después lo que fue el régimen socialista comunista de Fidel Castro. ¿Cómo es que tu tío se desencanta de esta revolución, no siendo el cubano, sino siendo un ciudadano mexicano y que haya arriesgado su vida por una causa en la que él creía genuinamente? ¿Cómo es que se desencanta después? ¿Qué es lo que sucede? Y cuéntanos también brevemente, Juan Manuel, ¿cuál es el viacrucis que luego vive él en su persona y qué es lo que le sucede por parte de ese régimen castrista? Te comento, él junto con otros mexicanos más llegan a Cuba, luchan y cuando ven cómo se empiezan a hacer las cosas en ese régimen dictatorial, ¿sí? Mi tío junto con Cienfuegos, Camilo Cienfuegos y junto con Morgan, ¿sí? Un norteamericano, se voltean y dicen, no señores, dicen, nos vamos en contra y vamos a tumbar ahora a Fidel de este régimen que está queriendo... ¿Qué ocurre para que él se les encante? O sea, ¿qué ocurre? Ahí te van. De las primeras cosas que ellos veían era que llegaban y a los que decían ellos, esta gente, que eran los opositores, los mataban. Los mataban sin que hubiera nada ¿sí? de un juicio o una razón, nada más porque eres opositor te mataban. Punto número 2, llegaban y les decían a los dueños de un rancho, ¿sabes qué? Este rancho a partir de ahora pertenece a la nación. Y si el dueño decía, no, espérate, este rancho es mío, yo tengo papeles, ha sido propiedad de mi familia por años, no, es de la nación, no. Entonces, no, bueno, lo mataban, ¿sí? Estas vacas, sí, nos las llevamos, estas gallinas nos las llevamos, no, espérate, es con lo que comemos, todo, no, esto pertenece a la nación y nos los llevamos. Y se oponían y los mataban, ¿sí? Empezó de esa forma a hacer las cosas. Tu tío era testigo de todo ese proceso. De todo ese proceso que me contó que se hacía. Tenemos entendido que también se metieron con las mujeres, ¿no? Sí. Que con las hijas de las familias, con las Hasta esposas. ese tema yo no llegué, te soy sincero, nunca me platicó nada de eso específicamente mi tío, pero sé que hubo algo, ¿no? Yo vivía en algún tiempo en Miami, donde hay una gran cantidad de gente de Cuba, y ahí había disidentes cubanos que estaban en contra, que siempre estuvieron en contra, y gente que estando en el ejército se salió del ejército y se fue a Miami cansados de todo lo que veían y de todo lo que tenían que hacer, ¿no? Porque no les gustaba, porque eran obligados a hacer ciertas cosas que a ellos no les gustaban, ¿no? Entonces ellos me comentaban estas cosas, precisamente, yo no sé hasta qué punto sean verdad o sean algo, pero sí me comentaban algunas situaciones en este sentido, ¿no? Mi tío, cuando se voltea, él, entre otras cosas, huye de la isla y se va a ver a su mamá, porque él sentía que tenía que ir a ver a su mamá. Me dice mi propio tío, me lo contó. ¿A dónde, perdón? A México. A México. Regresa a México. De okay. Cuba regresa a México porque sentía que tenía que ver a su mamá. Así me lo dijo. Dice, pero con la idea de regresar a seguir luchando por la libertad, ¿sí? Ahora contra Fidel Castro. Contra Fidel Castro. ¿Quién lo acompañaba? Mi tío, él estaba junto con Camilo Cienfuegos y con Morgan, ¿sí? Y muchos otros más, ¿no? Pero eran los principales que ellos estaban al frente de estas Ahora, luchas. ¿por qué crees que tu tío estaba en contra de Fidel Castro en el caso, igual que Cienfuegos, que en lo personal creo que fue una figura incluso con mayor empatía con el pueblo? Era impactante la imagen de Cienfuegos, ¿cómo se llama? Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, comparado con Fidel. A pesar de que Fidel ya era el que llevaba el frente pues, de esta revolución, también Camilo Cienfuegos era una gente que creo que estaba por encima, incluso como imagen del propio Che Guevara. Ya la foto de Che Guevara posteriormente, allá, cuando es un ícono esa foto, pero antes creo yo que le tenía celos, yo creo un poco Fidel, y por eso es que no logra que hubiera que amalgaran pues esas dos fuerzas que eran las importantes en ese momento en Cuba y pudieran ir juntos en el proyecto por el cual habían derrocado a un gobierno con el de Batista. ¿Por qué es importante este episodio de que regrese tu tío a ver a su madre? Es muy importante, fíjate, les voy a comentar. Mi tío estaba con su madre, sí, llega, la ve y todo, y por ahí llega el Che Guevara, ¿sí? Entonces mi tío se esconde, por ahí, y le dice... Estamos hablando de Mixcoac, en México. Mixcoac, en México, y dicen que le dice mi abuela, ¿a qué vienes, hijo? Dice, yo vine a saludarte, vine a ver cómo estabas,
Y mi abuela le contesta, no vienes a saludarme, vienes a buscar a mi hijo para matarlo. ¿Sí? No, ¿cómo crees? Le dice él, vengo a saludarte. No, tú vienes a buscar a mi hijo para matarlo. Fue la plática que tuvieron, fue la plática que a mí me refieren como familia, y después él se retira, se termina la bebida que estaba tomando ahí, café, agua, no sé. El Che Guevara, y se va, ¿sí? Mi tío sale, se regresa a Cuba y es entonces detenido en Cuba y metido a la prisión. En prisión dura 15 años. Él regresa a Cuba en plan de lucha, o en sea, plan de estaba lucha. con el grupo contrainsurgente. Exactamente. Que estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Sí. Y lo detienen, lo toman como prisionero. Lo toman como prisionero y a él, por ser mexicano, ¿sí? Lo meten a la cárcel. ¿Sí? De hecho, no lo matan. Todo lo que vivió él en la cárcel está documentado, ¿sí? Porque hay un libro de Armando Valladares. ¿Quién es Armando Valladares? Armando Valladares fue incluso embajador cultural de los Estados Unidos, pero él durante 22 años duró preso en las cárceles cubanas, ¿sí? ¿Él era cubano? Él era cubano y él fingió ser paralítico y tenía 2 libros, Desde mi silla de ruedas, que fue uno de ellos, y Contra toda esperanza. En Contra toda esperanza, Armando Valladares relata lo que era el sufrimiento de vivir en cárceles cubanas políticas. O sea, porque una cosa es la cárcel política y otra cárcel la cárcel de delincuentes. ¿no? ¿Sí? Delincuencia común. ¿Sí? Sí. Entonces, la cárcel política de los comunistas es un infierno para ellos. ¿Sí? Y entonces mi tío vivió esos 15 años y está documentado en ese libro, Contra toda esperanza. Ahí se puede encontrar donde dice él claramente, porque mi tío fue el único mexicano a fin de cuentas que sobrevive de todos los que se fueron, ¿sí? No sé cuántos se fueron, pero mi tío fue el único que sobrevivió. El único mexicano que luchó junto a Fidel Castro, que sobrevivió, y luego los que estuvieron en la contrainsurgencia. Sí, exactamente. Y entonces dice, éramos varios los que sufríamos las penas, ¿sí? A grosso modo decía la escritura, dice, ahí estaba, mi tío se agregó el nombre de Carlos, ¿sí? Dice, ahí estaba Carlo Pedro Osorio, el mexicano, así lo conocían como el mexicano, ¿sí? Sufriendo todas estas bajezas, todas estas tristezas, ¿sí? Dura 15 años mi tío preso en Cuba, y cuando Luis Echeverría es presidente y canciller de México, Emilio O. Rabasa, Cuba solicita un favor diplomático a México y México se lo concede, pero con la condición de que dejaran salir en libertad a mi tío. El mexicano. ¿Nos recuerdas el nombre de tu tío? ¿Perdón? ¿Nos recuerdas el nombre de tu tío? Es Pedro Osorio Franco, pero en Cuba lo conocían como Carlo Pedro Osorio Franco. Ok, ¿no? sí. ¿Sí? Espero que no se haya cambiado el nombre de Carlos por Carlos Marx. No, Carlo, era Carlo. Carlo. Entonces le piden el intercambio. Le piden en el intercambio que sale mi tío, y mi tío no sabía cómo contactarnos, ¿no? Porque él no tenía contacto con su familia, con nada, ¿no? Y va a una de las casas que se encontraba en Parque Lira, cerca de la residencia de Los Pinos, que era en ese entonces Parque Lira, la calle José Morán, y Parque Lira en la Ciudad de México, donde vivía una prima de él y sabía que ella vivía ahí. Entonces llega a ese lugar, le dicen, sí, aquí está el teléfono, ¿sí? Le dan el teléfono, se comunica con mi mamá, ¿sí? Que en ese entonces no era tan fácil las comunicaciones telefónicas como ahora, ¿no? Yo recuerdo que teníamos nosotros, que serían 4 meses que nos habían puesto el teléfono en la casa, que era una novedad tener teléfono en casa, y entonces contesta mi tía, hermana de mi tío, y dice, ¿quién habla? Y le dice a mi mamá, Guillermina, te habla tu hermano, que es mi hermano. Recuerdo esa acción, esa frase, ¿no? Dice, te habla tu hermano, dice, que es mi hermano. Y mi mamá dice, mi hermano. Y dice, hermano. Y empezó a llorar mi mamá al escuchar a mi tío, y nos quedamos de ver, salimos toda la familia y fuimos ahí precisamente a Parque Lira, ahí donde lo vimos a mi tío llegar con su esposa y su hijo. Ahí llegó de Cuba. ¿Cómo era su estado físico? Mira, su estado físico era muy flaco él, estaba flaquísimo, estaba demacrado, pues imagínense el sufrimiento de estar en esas cárceles, pero se veía con luz, con un brillo en los ojos, que ya era el hecho de estar libre, de estar afuera. Su esposa, con la que
se había casado, estaba ahí presente, traían a su hijo, era una situación, se produjo una situación muy especial porque pues todo lo que veíamos nosotros, a mí me sorprendió, por ejemplo, pues uno aquí cuando un niño nace, el niño venía de 2, 3 meses, cuando un niño nace aquí a los 2, 3 meses, pues tú ya le compraste una sonaja, le compraste algunas cosas, ¿no? No, este niño traía una sonaja hecha por la mamá en función de tapas de recipientes, algo de piedritas adentro de esas tapas, pegaban las tapas así, las pegaban con algo, le metían unas piedritas para que sonaran y unas costuras ahí que hacían una especie como de payasito. Cuando él estuvo encarcelado en La Habana, Juan Manuel, ¿estaba su familia con él allá también en Cuba? Su esposa estaba en Cuba, sí. ¿Encarcelada también, no? No. ¿Y estaba su hijo viviendo en una casa normal? Sí, exacto. La pregunta es, ¿qué hace después tu tío de ese regreso a México después de 15 años en una prisión de La Habana? ¿Y cómo fueron sus últimos años de vida? Sí, ok, te lo comento. Él sale y llega a México y pues él, después de tanto tiempo de estar viviendo con cubanos y todo eso, él tenía la forma de hablar de un cubano chico y él se manejaba de esta forma. Me dicen que incluso yo hago la voz muy parecida a él y él hablaba de esa forma y entonces él empieza a buscar trabajo en la Ciudad de México y el Estado de México, que era donde nosotros vivíamos, empieza a buscar trabajo y nunca encuentra. Entonces la hermana de su esposa les dice, vénganse acá, vénganse a Estados Unidos, ustedes no tienen problemas, ustedes pueden entrar como refugiados a Estados Unidos, ¿no? Ese es el estatus que les da Estados Unidos a los cubanos. Y mi tío toma la decisión después de 3 años de estar viviendo en México y se va a Estados Unidos y se ponen a radicar en Miami. En Miami ellos viven y mi tío se dedicaba a trabajar, en 20 cosas trabajó mi tío con toda la sociedad cubana que allá vivía y él era feliz allá en Miami, ¿no? Sí. ¿Él a qué edad falleció? Él falleció como de 60 años aproximadamente por un problema de asma que le generó el hecho de estar en las cárceles cubanas. Por ¿no? la humedad. Por la humedad, exacto. Entonces él regresa aproximadamente a México, lo suelta el gobierno cubano aproximadamente a los 40 años. Como 40 y tantos años, sí. ¿Qué sabes del infierno que vivió tu tío esos 15 años en esas cárceles cubanas siendo un preso político? Todo, la forma como ellos comían, que era pírrica, no les daban prácticamente de comer, quizás les daban cada tercer día de comer. Relata él que una vez se escapó un cerdo de una granja de la gente que sí podía tener, que eran los afines a gobierno, se escapa un cerdo, lo lazan y dice que lo trataban de lazar todos los presos y lo logra lazar unos presos que estaban en el 3er piso de esa cárcel y que logran empezar a subir al puerco, pero conforme iba subiendo lo iban destazando para poder tener algo que comer, ¿no? Dice que era increíble, cuando llegó el puerco allá nada más llegó la cabeza y una pierna, creo, hasta arriba y todo se distribuyó entre todos, ¿no? Dice, era un infierno las formas de que tenían de dormir, que no tenían camas, las formas como los tenían, que no les permitían bañarse, les daban poca agua, el agua que tomaban estaba asquerosa, era una cosa tremenda lo que ellos vivían en esa cárcel, ¿no? Que es lo mismo prácticamente lo que vive el pueblo cubano en libertad, si es que puede tener libertad el pueblo cubano, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos dices las condiciones en que él vivió en prisión, ya nos has contado lo que empezaron a hacer después de que el gobierno comunista se afianzó en el poder con Fidel Castro, con el Che Guevara, de esto que hacían de confiscarle las propiedades a los ciudadanos, sus propios compatriotas, a los ciudadanos. Dinos, por favor, Juan Manuel, ¿qué otras cosas le decepcionaron a tu tío que le llevaron a tomar otra vez las armas, pero ahora en contra del ejército, de la causa por la que él había salido de México para ofrecer su vida? Aparte de estas cuestiones que son muy reprobables, desde luego, desde cualquier punto de vista, ¿qué más vio tu tío que le llevó a decepcionarse de la Revolución Cubana? Son varias cosas. Por ejemplo, una de ellas, si tú tenías una casa grande, vamos a suponer que tenías una casa con 4 habitaciones, ¿sí? Que es donde tú vivías con tu familia, el gobierno llegaba y te decía, aquí hay 4 habitaciones, y agarraba y metía 2 familias más.
sin que tú los conocieras, una familia por cada habitación. Eso así. pasa en Venezuela. Sí, y eso lo están porque eso lo vieron de Cuba, ¿sí? Eso lo vieron de Cuba y así lo hacían y lo siguen haciendo, bueno, ya no lo hacen porque ya distribuyeron todas las casas, ¿no? Sí, pero así viven, así les hicieron. ¿Qué otra cosa les hacían? Bueno, pues que les empezaron a repartir las libretas de racionamiento, donde los hacen formarse para obtener alimentos, ¿sí? 1 litro de leche al mes, 1 kilo de papa a la semana, 1 kilo de arroz por mes, etcétera. Ese es el racionamiento que les dan a la gente y que sigue vigente en Cuba, ¿sí? Porque Cuba es una situación difícil la que vive y que vivió mi tío y que vio y que no estuvo de acuerdo, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Porque ese racionamiento no tiene forma o sea, no tiene una razón de ser, porque no hay dignidad para el ser humano, ¿no? Sí, Cuba, vamos, yo te lo reconozco, Cuba es un líder, no hay analfabetismo, qué bueno, ¿sí? ¿A costa de qué? Cuba, los mejores doctores, ¿a costa de qué? Yo pregunto. Entonces, en esa decepción que vivió tu tío, que no es poca cosa, el hecho de que tú nos digas que asesinaron a los adversarios políticos, a los opositores, que no se les confrontaba con ideas, sino se los mataba. Los mataban definitivamente, Esta sí. confiscación de los bienes, estas cuestiones también que nos dices, en el sentido, por ejemplo, político de la ideología, ¿en qué momento sientes que tu tío vio que todo ese ideal por el que él había luchado realmente no era cierto, que realmente lo que Fidel Castro quería democracia para su pueblo, sino una dictadura? ¿Y qué papel jugó el respeto a los derechos humanos? Porque si algo ha dicho a lo largo de tantos años Humberto, la dictadura cubana, es que es respetuosa de los derechos humanos, que hay libertad para sus ciudadanos, que ellos pueden expresarse como quieran. ¿Esto es real? De acuerdo a la experiencia que vivió tu tío y que no creo que haya cambiado mucho en estos últimos años. Pues fíjate que no es real la expresión libre, no es real porque lo tenemos ahí. Hará cuestión en el 2020 que hubo una represión cuando el pueblo salió a la calle a expresarse, a manifestarse en contra de todo lo que vivían, y hubo una represión brutal que no se dio a conocer porque los medios masivos de comunicación en Cuba los controla el gobierno y no se dio a conocer toda la gente que fue metida a la cárcel y otros asesinados, ¿sí? No se dio a conocer en pleno 2020, pero Cuba dice que son libres, que esto, que el otro. Es una mentira. Y si yo pregunto si son libres, si hay libertad de derechos humanos y todo, ¿por qué no dejan salir a la gente cuando ellos quieren? ¿Por qué no dejan que la gente tome un barco o un avión y salga y pueda regresar cuando ellos quieren? Así de sencillo. Y yo digo, aquella gente que alaba tanto a Cuba, que todo eso, ¿por qué no se van a vivir a Cuba para que vean y experimenten, ¿no? Digo, si les gusta tanto Cuba, si les gusta tanto eso, váyanse a Cuba, vivan allá. A ver, voy a regresarme en la historia, porque me quedó algo trunco por ahí. Sí. Cuando tu tío llega y forma parte de esta revolución para acabar con el poder de Batista, este presidente, la verdad que bastante especial, merecía de ser derrocado, eso indudablemente. Él se decepciona, él se va a la acera de enfrente, de este lado está Fidel con el Che Guevara, y del otro lado está Camilo Cienfuegos, con tu tío. ¿En qué etapa asesinan a Camilo Cienfuegos? ¿En qué etapa? ¿En qué trayecto de tu tío estando allá? Bueno, mi tío estando allá, él cuando asesinan a Camilo, él estaba ahí con él, cerca de él, ¿sí? En Cuba. En Cuba, ¿sí? En Cuba. Él ya había regresado porque él había venido a México, regresa y siguen luchando y asesinan a Camilo. Ahora, ¿sí? ¿cómo es el asesinato de ¿O por qué Camilo? razón se da? No, se da porque eran opositores sí. ya, pero me pregunto, ¿cómo fue ese asesinato? ¿Fue por una traición? ¿Fue sorprendido? O sea, no te tengo el dato exacto. ¿Cómo lograron asesinar a No te Camilo? tengo el dato exacto, pero lo que sí sé es de que ellos estaban en la lucha permanente, haciendo una guerrilla igual a la que hizo. ¿sí? Entonces, ellos eran perseguidos por el gobierno, ¿sí? Entonces, no te sé decir exactamente cómo fue, pero sí lo logran hacer. Tu tío y mi tío estaba en esa etapa y mi tío escapa de eso y se lanza al mar. Hay un dato muy importante que me platicó él.
él se lanza al mar y dice, pues yo me voy nadando a México, ¿sí? Y empieza a nadar. Y entonces, junto con él se van otros y dice que los rodearon los barcos o las embarcaciones de la gente del gobierno, de la gente armada, y que le dijeron, ¿quieres nadar? Va, te vamos a dar compañía, y empezaron a echar pedazos de carne para que llegaran los tiburones. Para que llegaran los tiburones, ¿sí? Hasta que le dijeron, ok, pues aquí estoy. Me rindo y todo, y entonces lo agarraron, lo subieron y lo sometieron. Mi tío es preso, hecho preso en el mar nadando. ¿En qué año fue ese? Estamos hablando de 1957, no, 1959 debe ser, porque 59, sí. La invasión, vamos a decir. Sí, exactamente, fue por el 59-60, ¿sí? Uno de los grandes mitos y de los grandes discursos que ha hecho el gobierno cubano, el gobierno castrista, es que toda esa pobreza que se vive en Cuba, toda esa desgracia económica, toda esa debacle que se ha vivido en las últimas décadas en ese país isleño, es culpa de Estados Unidos. El bloqueo. Del famoso embargo. Por el famoso bloqueo, que no, ya sabemos que no es un bloqueo como tal, sino que es un embargo. ¿Realmente tiene Estados Unidos la culpa de la actual situación que vive Cuba? Muchos comentaristas, muchos columnistas, mucha gente de prensa ha dado testimonio de esto. Toda la mercancía. ¿Tú sabes que Estados Unidos es uno de los principales compradores de pollo a Estados Unidos? Cuba, ¿sí? Se los vende Estados Unidos, se los vende Texas. ¿Cuba a Estados Unidos? Cuba a Estados Unidos, ¿sí? O sea, Cuba le compra a Estados Unidos el pollo. Okay. ¿Sí? A Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿sí? Ajá. Y a Cuba llega una gran cantidad de productos enviados por los seres que viven, de los seres queridos, los que se van, les envían una gran cantidad de productos. Hay un comercio, te voy a interrumpir, hay un comercio. Los cubanos. Hay youtubers que son cubanos que hablan de la verdad, de cómo está ya todo. No lo pueden evitar. No lo pueden, pues, cancelarlo, porque eso, el universo del Wi-Fi, tú sabes hasta dónde llega. Fíjate que cuando vi que una muchacha dijo, no, yo voy con mi tía, una youtuber, y vamos a recibir ahora en estos momentos los que nos mandó la familia de Miami. Y en ese momento, Jorge, ella llega a la casa, abren la paquetería, que llegó por, vamos a llamarle por Mercado Libre, para que sea algo similar. Abren todo, hay 1 kilo de papa, ay, mira, hay chayote, hay arroz, hay frijol, hay todo lo que son perecederos que aguantan, pues, que nos echan a perder. Y empiezan a decir, bueno, esto nos viene por parte de, vamos a llamarle Mercado Libre, pero cubano. Y así es como nos llegan las cosas. Yo me meto a la página de ese Mercado Libre y me doy cuenta de que es un gran negocio que tienen, para mí, unos desalmados que viven en Miami, que se aprovechan de la situación de la miseria, del hambre de Cuba, en donde tú ves que ellos ofrecen el producto que va a llegar a Cuba, a la gente, a la familia, de una familia a la otra, carísimos. O sea, por darte un ejemplo, 1 kilo de frijol que aquí vale 28 pesos, ellos te lo venden en dólares, cerca de $40 la bolsita. O sea, un abuso, lo que no tienes. Y dice uno, bueno, ¿por qué tan caro? Y uno podrá pensar que a lo mejor porque hay que pasar una aduana cubana, y ahí me imagino que hacen una requisición y también un cobro por lo que se estaba enviando, recibiendo. Exactamente. Hay eso pero que tú comentas, eso que tú comentas. Es un mercado negro legal. Pero no cualquier familia puede comprar esos productos. Tiene que ser la élite cubana, que también no, sí le puedes mandar a cualquier persona. Pero no tiene dinero para claro, no cualquiera lo puede pero comprar. Además hay una cosa. Tú envías a Cuba algo y te sale caro que llegue por muchas cosas, por gente que no tiene escrúpulos, pero también porque el gobierno cobra, ¿sí? Eso cobra un impuesto, y entonces, aparte de eso, revisan la mercancía y si les gusta algo se quedan con ello, ¿sí? Y dejan, o sea, te mandan por decir un kilo de papa y dicen, mira, esta papa está rica, me quedo con ella, y te dan y hazle como quieras, ¿sí? Y ellos se quedan con eso, ¿sí? Pero ese negocio, esa es la realidad. Ese negocio de cubanos o de estadounidenses que viven en Miami se me hace totalmente absurdo,
los precios que ellos cobran. Porque Pero tú le también es una pagas a hipocresía, ellos. porque si supuestamente no hay relación comercial con Estados Unidos, por eso qué tocaba lo el punto. permiten? Juan Manuel nos decía que ese famoso embargo, bloqueo no hay, ya No sabemos que hay, el bloqueo no representa existe. físicamente que haya naves incluso ahí que impidan el tráfico marítimo, no existe eso, hay un embargo, pero incluso ese embargo es algo curioso, Sí. porque como tú mencionabas, Juan Manuel, hay empresas estadounidenses que comercian con el gobierno cubano. Exactamente, no hay tal embargo, ese embargo es el pretexto para Eso es tener a al donde pueblo iba. subyugado. Es el Hay- enemigo, sí. es el enemigo que dice que Pero en se el monta discurso. que se monta esta dictadura, él es el enemigo que le venden al pueblo para que tengan una excusa para continuar en el poder y ser inamovibles. Mencionabas o sea. el caso del pollo, Juan Manuel. El caso del Sabemos pollo. también que hay empresas hoteleras, Sí, hay de todo, petroleras, tú de puedes, todo. mira, ahorita que Con dices Estados petrolera, Unidos, sí, digo. y ahorita que dices una empresa petrolera, voy a hacer un De aviación, relato ni se rápido, diga donde yo vivía, en una privada donde yo vivía, al lado llegó a vivir una familia de cubanos exiliados, ¿sí? Llegaron ellos, llegaron sus hijos, me da risa porque yo le di trabajo a uno de ellos, y fuimos a comer. ¿En la Ciudad de México estamos hablando? No, estamos hablando aquí. Ah, aquí sí. mismo, sí. Y empezó a trabajar conmigo y fuimos a comer. Y entonces fuimos a comer a un lugar donde venden hamburguesas. Y entonces él pidió su hamburguesa, papas y refresco. Se come la mitad de la hamburguesa y un poco de papas y dobla. Y le digo, ¿que ya no tienes hambre? No, dice, sí, chicos, sí tengo hambre. Dice, pero bueno. quiero llevársela a mi sobrina para que conozca la hamburguesa. ¿Tú Me has quedé, ido yo me a quedé, Cuba? yo no puedo entrar, dicen que yo no puedo entrar a Cuba ¿Por qué? por el apellido Osorio. ¿En serio? ¿Serio? ¿Tanto así? Tanto así, sí. O sea, No, Yo sí he ido 3 veces está y me he vetado. dado cuenta de la explotación hacia el propio cubano, sobre todo la conversión del peso cubano con el dólar, que es inadmisible. Y además hay que decirlo, porque no me da pena comentarlo aquí que nos ven. Hay mexicanos que llegan allá a comercializar su dólar con el cubano para que el cubano pueda comprar con ese dólar algo que él quiere tener, un pantalón de mezclilla, por darte un ejemplo. Entonces la conversión que hace el mexicano con tal de tener los pesos cubanos, que al peso cubano le cuesta ganarlo a los cubanos, al cubano le pagan algo de 24 pesos. yo te voy a diarios, decir algo referente a eso. En donde tienen que pagar, ¿sí me explico? El cubano. Sí, claro, paga más caro al todo. al con los visitante pocos en este pesos caso, que ¿no? La conversión del peso cubano 100 a 1, o sea, por $1 el cubano te da 100 pesos cubanos. Yo Pero te voy para a que decir ganen un 100 pesos caso. cubanos son 7 días de trabajo. ¿Y cuánto vale $1? 20 pesos. Te voy a decir un caso. Yo conocí una persona que llevaba ropa moderna, llevaba ropa de mujer, de cosméticos y todo. Pasaba porque tenía un carácter diplomático, lo dejaban pasar, y llegaba a Cuba a vacacionar, pero llegaba con otros amigos. Y él llegaban a un lugar y entonces les ofrecían todas esas cosas a las mujeres cubanas con tal de tener sexo con ellas. Y las mujeres cubanas aceptaban con tal de tener eso. Ropa. que A cambio de estaba- comida. A cambio de comida, ropa. de ropa, de cosméticos, de Es cosas. el famoso turismo sexual. El turismo sexual Existe todavía. existe. Y te voy a decir, esa familia que llegó a vivir al lado mío, ¿sí? Que eran ya exiliados, que estaban trabajando, el papá estaba trabajando para una compañía petrolera y ganaba bien. Llega otro grupo de cubanos al lado a otra casa que estaba en renta, la rentaron, y ahí llegaron como 10 cubanos, que tenían distintas actividades. Y esos cubanos trabajaban para una empresa y estaban felices, uno de ellos que platiqué yo con ellos, estaba feliz porque dice, ahora sí voy a poder tener ya mi bicicleta, porque estoy ganando 6,000 pesos. Y en la realidad él estaba ganando 90,000 pesos, pero el gobierno cubano nada más le daba 6,000 pesos a él. Ese dinero él lo mandaba a Cuba para que su familia medio comiera y él buscaba aquí la forma de comer algo para que para mantenerse. ¿Sí? Para que nos ven y escuchan, perdón Humberto, nada más dejar establecido. ¿Qué le dirías a todos ellos, a todos aquellos que siguen afirmando que en Cuba se come 3 veces al día, que en Cuba se respeta la libertad de expresión, que en Cuba se respetan los derechos humanos, que en Cuba no es una dictadura, que en Cuba no hay persecución política? ¿Qué les dirías de acuerdo a la lección vivida por tu propio tío, a ese episodio de vida tan importante que ya nos relataste? Mira, te voy a decir rápido. A mí me decían que Disneylandia era un lugar
inolvidable, que había que visitarlo, y fui y lo comprobé, y sí, realmente es un lugar que vas y te la pasas muy bien. A esta gente que dice que en Cuba no hay hambre, que hay libertad y todo, vayan a constatarlo, váyanse a vivir a Cuba, pero no con los privilegios. Váyanse a vivir a Cuba con el pueblo. Pasen lo que pasa el pueblo, vivan lo que vive el pueblo. Un mes. Una semana, no aguantan más. Una semana, que lo vayan y que lo vivan. ¿Sí? A ver, después de que vivan esa experiencia, de que hayan estado con gente del pueblo de Cuba, vienen y platicamos. Pero que se vayan sin dinero. Y que se vayan sin Te dinero. refieres mucho a la gente del pueblo. ¿Quiere decir que la élite, la nomenclatura cubana, la clase política no pasa esta Sería la clase dorada. Es la clase adorada, ¿sí? ¿Qué pasaba con los hijos cosas. de Fidel Castro? Son de los más ricos en el mundo. La revista Forbes lo ha dicho, ¿sí? Los hijos de Fidel Castro son de los más ricos en el mundo, ¿no? ¿Qué enseñanza te dejó todo esto que vivió tu tío en cuanto a su relación con el régimen cubano? ¿Cuál es la lección de vida que te dejó? Mira, yo creo que en términos generales yo no estoy a favor de Cuba para nada, ni del régimen de izquierda, de la extrema izquierda. No me gusta lo que pasa en Cuba. Tengo amigos en Venezuela que me están relatando lo que están viviendo, que viven allá lo que se está pasando. Tengo amigos en Nicaragua que están sufriendo también de lo que se está padeciendo ahí en Nicaragua, con esos falsos líderes redentores que dicen que luchan por no sé qué tanto y que mantienen al pueblo así. Y yo lo que te tengo que decir es de que el día que yo vea que en México esté pasando algo similar a esto, en ese mismo momento, y lo digo con todo conocimiento de causa, empuño un arma y me voy contra el régimen. Bueno, pues ya nos vamos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pido disculpas a nuestro productor, pero ya terminamos. Y esperamos que este programa, si le agradó un poco, nos apoye usted con su poniéndole un like o suscribiéndose al canal de Humberto y Duarte ahí por Facebook y también por YouTube. Gracias, Jorge. Gracias. Juan Manuel, Para por tu servirte. visita. Estamos en deuda contigo No, al por todo contrario. esto que lograste exponer, que mucha gente lo ignora. Y que bueno, yo nunca supe que hubiese habido en Cuba una contrarrevolución contra Fidel Castro en su momento, al inicio de su gobierno. Y que estuvieran mexicanos ahí. Y que hubiera un mexicano. Así es. Bueno, pues gracias amigos, hasta la próxima. En estas vacaciones tenemos lo mejor para ti en el corazón de Tabasco. Ven y conoce el Parque Museo La Venta, único en Latinoamérica. Atesora una de las más grandes colecciones de piezas monumentales de la cultura olmeca, primera civilización de Mesoamérica. Como recibimiento, un recorrido por veredas rodeadas de espesa vegetación. Podrás observar una gigantesca ceiba, con el busto del poeta, antropólogo y museógrafo Carlos Pellicer Cámara, creador de este espacio, que conjuga también la presencia de ejemplares de fauna viva, características del trópico. Ven a Villahermosa y déjate cautivar por la cultura madre de Mesoamérica. Villahermosa, un Edén de Tabasco.